Sabrina Jiménez, a quien le decimos muy buenos días, doctora. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy buenos días, Marcelo. Acá media pasada por agua, pero muy bien, gracias a Dios. Es un placer, como siempre, para mí estar acá compartiendo con vos este espacio y siempre agradeciéndote, ¿no es cierto?, la oportunidad de poder comunicar información útil que nos pueda servir a todos, ayudar. Así que en eso estamos. Los agradecidos somos Gracias. nosotros porque nos da digamos, nos da mucha información, nos da la posibilidad de estar actualizados y sobre todo la de desmitificar algunas cuestiones que terminan aplicando a lo más importante que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vida. Por eso es Exactamente. tu espacio y bueno, vamos a dar continuidad de lo que veníamos hablando días atrás. Exactamente. Estamos en lo que el cuerpo no dice, un espacio donde voy a enseñar a la audiencia a escuchar las señales que da el cuerpo incluso antes de que los síntomas se conviertan en un verdadero problema. Bueno, y somos Bien, todo oídos, porque hacemos un raconto de la última de las exactamente. columnas, que aparte están en rpdnoticias.com. Perfecto, ahí Eh, pueden ir a rever todo lo que ya se habló en las columnas anteriores. En este episodio en particular vamos a seguir con el tema que ya nos tocaba anteriormente, que era el dolor pelviano en la mujer. Habíamos hablado ya de quistes, sí, habíamos hablado de múltiples otras patologías y el día de hoy continuamos con lo que son los miomas, que no habíamos podido terminar de cerrar todavía este asunto. Sí, entonces, ¿por qué hablamos de los miomas? Los miomas, en primera instancia, vamos a saber qué son, a recordar qué son los miomas. Los miomas son los tumores benignos más frecuentes dentro del útero en las mujeres en edad fértil. Entonces, de ahí la importancia de que tratemos este tema, ¿no es cierto? Los estudios estiman que entre 6 y 7 de cada 10 mujeres van a tener un mioma a lo largo de su vida. Por eso justamente es que muchas veces los síntomas pueden pasar pormenorizados o desapercibidos porque se toman frecuentemente como algo normal dado su frecuencia. ¿Sí? Entonces, dijimos que son tumores que se dan en la pared del útero. El útero, les había contado que está formado por tejido muscular. Este músculo dentro de él puede formar unos nódulos, ¿sí?, que constituyen los miomas, ¿sí? Bien, muchas veces sucede en la práctica habitual que hacemos un estudio de control y nos encontramos con los miomas justamente por su alta frecuencia. Y los miomas no solamente pueden causar dolor, como también pueden ser asintomáticos, sino que también van a causar otro tipo de síntomas, como por ejemplo, lo primero y lo más frecuente es el aumento del volumen o de la cantidad de días en el periodo menstrual, o sea, unas menstruaciones abundantes. Muchas veces también podemos tener presión pelviana. Algunas pacientes inclusive presentan, por ejemplo, anemia crónica debido al aumento del sangrado que producen los miomas, y otras veces se puede manifestar como simples molestias o incluso con un aumento del volumen abdominal en la parte inferior debido ya en este caso a miomas de mayor tamaño. He tenido pacientes que han tenido, por ejemplo, miomas que le llegaban hasta lo típico que se llama la boca del estómago, ¿sí? O sea, miomas muy grandes, 10 centímetros, 15 centímetros, volúmenes muy importantes. Entonces, de acá viene la importancia en cuanto a no minimizar los síntomas que por ahí muchas veces muchas mujeres dicen, llegan a la consulta y me dicen, mi menstruación siempre me duró 10 días, mi menstruación siempre me vino abundante. Y resulta que vamos a la exploración con la ecografía y terminamos descubriendo la presencia de estos tumores en la pared del útero. Quiero aclarar para la audiencia, ¿no?, que estoy hablando de tumores, pero son tumores benignos, como les decía. lo importante entonces es que no siempre están acompañados de dolor.
Exactamente. Pero hay No algo siempre, raro, algo siempre lo asocia. exactamente. Ujú. Exactamente. No siempre el dolor es el síntoma típico de un mioma uterino. Entonces, la exploración ecográfica es lo que nos va a dar a nosotros un panorama completo de esta enfermedad en particular. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, em, con los demás síntomas? Los demás síntomas van a ir siendo estudiados por otros métodos, ¿sí? La paciente que viene con una anemia crónica y que viene con un sangrado uterino excesivo, lo primero que nosotros pensamos es en los miomas, justamente por lo que decía, repito, la frecuencia de esta enfermedad, ¿sí? Muchas mujeres por ahí se pueden asustar cuando le das un diagnóstico de esto, dicen, bueno, tendemos a pensar, no puede ser, no puedo tener esto, pero es una patología completamente tratable, que eso es lo importante, es completamente tratable y va a ir de acuerdo a cada tipo de mioma, porque tenemos diferentes localizaciones dentro del útero, pueden estar más sobre la parte externa del útero o más hacia la parte interna. Entonces, dependiendo de esa ubicación, es que va a ir ya el tratamiento. Por eso es muy importante no solamente hacer el estudio, sino de qué manera se hace y cómo se interpretan los resultados, porque de esto va a depender mucho el tratamiento, ¿no es cierto? Incluso el pronóstico en cuanto a cómo va a funcionar en una paciente particular el tratamiento determinado para este. No, no sería entonces que siempre el tratamiento tiene que ser quirúrgico, puede haber algunas otras alternativas. Exactamente, por ahí cuando hablamos de mioma se escucha mucho, se suele quizás por alguna divulgación equivocada, decir, ay no, tengo un mioma, tengo que operarme, es algo grave, voy a tener que estar internada, me van a tener que sacar el útero. En realidad no es tan así, no aplica al 100% de los casos este tipo de tratamiento, simplemente que vamos a evaluar particularmente cada caso, porque cada mujer, como ya hablamos anteriormente, tiene su contexto clínico, como yo lo llamo, es decir, es una edad, es una persona completamente diferente, puede o no tener otro tipo de problemas de salud. Todo eso se va a tener en cuenta al momento del tratamiento. Y justamente lo más importante es la localización de esta lesión, ¿sí? Porque no es lo mismo una paciente que está, por ejemplo, en edad fértil, que quiere ser mamá o volver a ser mamá, Claro. No va a tener el mismo tratamiento que una paciente que ya pasó, por ejemplo, de los 40, 45 o que ya está en la perimenopausia, cambia muchísimo el tratamiento, ¿sí? Por lo general, los miomas también tienden a reducir su volumen a medida que pasa el tiempo, ¿sí? En las mujeres 40 para arriba, ¿sí? Igual Claramente puede no, haber, ¿sí? digamos, puede tener apariciones más precoces, puede haber mujeres de 20, de 30 con miomas. Claro, exactamente. Lo que yo me refiero es a la evolución en el tiempo. Cuando hablo de mujeres de más de 40, hablo en mujeres que ya tienen un diagnóstico de un mioma. Estos pueden ir disminuyendo de volumen a medida que van sucediendo los cambios hormonales. Pero sí, durante la edad fértil de la mujer, se estima que entre 6 o 7 de cada 10 van a tener un mioma uterino, inclusive muchas ni siquiera van a llegar a saberlo, porque las que no se hagan los controles no van a llegar a saberlo, porque no hay forma de que nosotros podamos detectarlo sin realizar el estudio de imágenes adecuado para cada situación. En el caso de lo que estás diciendo de ya mujeres que dejen que finalice su periodo menstrual, que tienen la menopausia, ¿alguna implicancia en tener esos miomas que no son descubiertos y que tal vez no le afectan en nada? O siempre así como se habla de la patología mamaria y la necesidad de una mamografía por año, habría que pensar también en algún estudio diagnóstico por año del útero. Bien,
Acá hay varios puntos que traté de poder seguirte el hilo, porque son varias cosas muy importantes que se tienen que tener en cuenta y que por ahí me gustaría que no se confundan. Una cosa es una mujer que ya tiene el diagnóstico de los miomas o de los miomas uterinos, y otra cosa es los controles que nosotros vamos a hacer posterior a un periodo de menopausia, ¿sí? Bien. Los controles ginecológicos son importantes desde que incluso que una mujer antes de empezar sus primeros periodos menstruales, o sea, la menarca, desde ahí ya son importantes los controles ginecológicos. Ya vamos a ver el estado en que están los ovarios, el estado en el que está el útero, de qué manera va respondiendo a los diferentes cambios hormonales e incluso después de la menopausia. O sea, todo el periodo, incluso antes de empezar el periodo fértil hasta después de que termina el periodo fértil de la mujer, los controles anuales son cruciales. ¿Por qué? Porque nos van a dar toda la información necesaria incluso antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, sí hay casos en los cuales una mujer pasa a la menopausia con los miomas y que no, como decías Marcelo, que no fueron diagnosticados previamente, pero son la menor cantidad de casos. ¿Por qué? Porque algunos de los síntomas que yo mencioné van a estar presentes. Pero lo que sí sucede y lo que es más frecuente es que no se le da la importancia necesaria. Claro. Entonces, si voy con una paciente que está con una anemia crónica y se investiga y no damos con la causa, es una práctica correcta y que los colegas lo hacen mucho, que es solicitar el ultrasonido ginecológico para poder detectar alguna patología que esté haciendo que el sangrado sea un poco mayor que del que debería ser y que justifique esa anemia. Por ejemplo, las pacientes que tienen también otro caso en el que no se diagnostica y que puede incluso a la persona pasar a la menopausia sin enterarse siquiera que había tenido esos miomas, es el caso del dolor pélvico de bajo grado que habíamos hablado en los episodios anteriores. Ciertamente la conducta de cuidarse siempre y sobre todo de estar atenta a los cambios. Y que no naturalizar nada y preguntar. Exactamente. Hay casos particulares en los cuales muchas veces ni siquiera hay cambios. Muchas veces me vienen a la consulta y me dicen, sí, mi periodo siempre fue así y nunca supe por qué, o nunca llegué a hacerme un estudio, o no consulté porque me pareció que era normal porque siempre era así. Entonces, naturalizó lo que no era natural. Se naturaliza mucho el dolor pelviano porque por su alta frecuencia. Imagínate que si yo te digo que de 10 mujeres, 6 o 7 por lo menos van a tener miomas uterinos a lo largo de su vida fértil, es un número muy importante que nosotros tenemos que trabajar sobre eso para poder ir detectando, ¿sí? Incluso para tener la información completa en el momento en que pueda o no darse un problema mayor, porque acá la idea es, nosotros detectamos a tiempo y evitamos que algo menor como un simple dolor pelviano se termine convirtiendo en algo grave, como por ejemplo una hemorragia ginecológica aguda o que dura más de 15 días, tengo pacientes que a veces llegan a la consulta de emergencia porque tuvieron hemorragias de 20 días, ya llegan con una anemia aguda, ¿sí? Y justamente al ir conversando, al ir indagando ahí, a ver, preguntando qué es lo que sucedió, la historia más común es, no, mis periodos siempre me venían 10 días y me venía bastante bueno, ahora me duró 15 y yo pensé que quizás podría ser porque estaba estresada, porque no me sentía tan bien, porque me pasó esto, o por ahí ya tengo 40, 41, 42, 45 años y creo que esto podría ser normal en esta fase. Y pasaron los 15 días y no se me fue el sangrado, entonces ahí vine a consultar, ahí detecté un problema, otro problema, y lo más frecuente, los miomas en una localización más interna del útero, ¿no es cierto?, que impide que el útero haga su función normal, que es
cuando la mujer tiene el desprendimiento del endometrio, que es la parte central del útero, cada mes el útero debe contraerse para cerrar los pequeños vasitos que quedaron abiertos en esa zona, entonces así terminar con el sangrado. ¿El mioma qué hace? El mioma es como un obstáculo que no permite que el útero se contraiga adecuadamente y por lo tanto no se pueden cerrar adecuadamente esos vasitos y el sangrado sigue prolongado en el tiempo. Y esto puede afectar, en el caso, como bien decías, la posibilidad de posteriores maternidades o cuestiones por el estilo. No está tan vinculado la presencia de un mioma uterino con problemas en la fertilidad, pero sí veo los casos, hago muchos controles de embarazo con mujeres que tienen miomas, hablamos de nuevo de la frecuencia, ¿no es cierto? Que dependiendo la localización del mioma uterino puede causar algún problema durante el embarazo, y esto ya es un tema también larguísimo que nos vamos a extender seguramente en algún episodio posterior. ¿Por qué? Porque dependiendo de la localización muchas veces podemos detectar que, por ejemplo, los miomas que están hacia afuera del útero no van a causar ningún problema durante el embarazo, pero hay otros que pueden estar en el interior Ocupando de el la pared, espacio donde puede estar después. no necesariamente ocupando el espacio, sino ejerciendo lo que nosotros llamamos efecto de masa. Ajá. Es decir, una cosa que ocupa un espacio externo y hace compresión hacia interior, y a veces la placenta se implanta sobre ese sector y ahí es un inconveniente para el colega obstetra, por ejemplo. ¿Sí? Es más que interesante. Te cuento un caso personal. Mi hija ayer cumplió 42 años, fue mamá primeriza a los 40 y a los 38 le extirparon un tumor, un mioma que era como de entre 15 y 18 centímetros, algo muy importante. Un mioma gigante ya. Sí, y de hecho tuvo mucho trabajo posterior para la búsqueda de su primer hijo, el embarazo, mi exactamente. nieto Francisco, y está hermoso. Y me imagino. O sea, y ahí ustedes dicen, bueno, qué bueno que se diagnosticó esto, que se pudo hacer el tratamiento bien. Sí. En ese caso particular, si ya califica como un mioma gigante, es quirúrgico ya desde el diagnóstico, ¿sí? Ya es una patología que se tiene que tratar, y después también otros casos particulares son los miomas que se ubican hacia la periferia del útero, que están cerca de lo que es las trompas, ¿sí? Algunos incluso pueden generar problemas de fertilidad, no digo infertilidad, sino problemas con la fertilidad, debido a otro mecanismo que es la obturación de las trompas, ¿sí? Sí. Si están de los dos lados. Son casos también ya un poco más raros, menos frecuentes, pero también pueden suceder. Y justamente la conducta de extirpar el mioma, en el caso de que sea un mioma tan grande, es lo que va a ayudar a que posteriormente se pueda producir un embarazo. Incluso algunos miomas crecen durante el embarazo y generan, incluso hay casos reportados de que generan restricción del crecimiento del bebé dentro de la panza de la mamá. Por eso también es importante el control antes de poder buscar un embarazo, o el control adecuado durante el embarazo, donde podamos observar todo completo, no solamente al bebé si está bien, sino que esté todo en orden para no encontrarnos por ahí ni con ningún inconveniente sorpresa, digamos. Encontrarnos con un mioma que, por ejemplo, que me ha pasado ya tener pacientes con miomas uterinos que venían con 2,5 centímetros, que es un tamaño promedio bastante pequeño en general, y pasar a 4 o 5 centímetros, o sea, va creciendo, e incluso hay veces que este gran aumento de volumen que lleva al útero entre el embarazo y la presencia del mioma puede hacer que el gran aumento de ese volumen del útero haga que se produzcan contracciones antes de la fecha estimada para el parto. ¿Por qué? Porque claramente hay mayor cantidad de espacio ocupado dentro de ese útero gestante. La verdad que uno escucha a la doctora Sabrina Jiménez y dice, bueno, la doctora es ginecóloga, la doctora es obstetra, y en realidad la doctora es especialista en diagnóstico por imágenes y es quien le da la oportunidad a ginecólogo, ginecóloga, obstetra,
de entender un poco más lo que sucede, porque te permite ver a partir de de esos estudios complementarios, de esas ecografías, la posibilidad de ver adentro lo que está pasando. Entonces, el aporte Exactamente. tuyo es fundamental y complementario a lo que puede hacer la clínica, lo que puede hacer la revisión cotidiana, se puede decir, de los pacientes. Por eso, siempre hay que estar atento al diagnóstico por imágenes y hacerse este tipo de prácticas, de ecografías y demás. Exactamente. Muchas veces, incluso algunas personas por ahí ni siquiera conocen el nombre del especialista en diagnóstico por imágenes porque no es una especialidad que está muy difundida. Por ahí comúnmente, más cuando algunos de nosotros nos dedicamos particularmente o en especial o en la mayor parte de nuestra práctica médica a realizar las ecografías, por especialidad, ¿no es cierto? Dicen el ecografista, la ecografista, incluso algunos te dicen el ecógrafo, la ecógrafa, Eso que en es el realidad aparato. sí, el ecógrafo es el aparato, la Sí. ecógrafa no existe, es el ecografista, la especialista en diagnóstico por imágenes, el especialista en, o de última también médico o médica radiólogo. Pero ahí ya se quiere confundir con el técnico, entonces preferimos especialista en imágenes. Sabrina, te agradecemos siempre esta oportunidad, esta posibilidad de poder contarle a la audiencia y hablarle en estos términos que se entiende clarito y que hace falta respetar y sobre todo conocerse para saber cuando algo no está funcionando, ir a preguntar. Exactamente, porque lo que el cuerpo no dice sí se puede detectar a tiempo. Y bueno, quiero solo aprovechar unos minutitos para Tenemos que decir el invitarles teléfono 71 a, 90 30. bien, Es el nuevo teléfono para el comunicarse. nuevo número de teléfono para solicitar turnos, Exactamente. ¿no es cierto? Para comunicarse conmigo también por cualquier duda, pueden escribir ahí. Y bueno, quiero invitarles al próximo episodio donde vamos a tratar una patología muy frecuente, ¿sí? Que puede incluso tardar años en ser diagnosticada y que esta patología sí causa dolor pelviano siempre. Siempre causa dolor pelviano en la mujer y estoy hablando de la endometriosis, que es una patología muy subdiagnosticada, que significa que es difícil de hacer el diagnóstico y por lo general tarda muchos años en llegarse a la conclusión de que el problema era una endometriosis. Entonces, por eso quiero invitarles a todas las mujeres y a todos los hombres también, porque seguramente tienen mamás, hermanas, hijas, a quienes le van a servir mucho esta información muy importante. En 2 semanas entonces nos vamos a volver a ver con la columna Lo que el cuerpo no dice. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marcelo, y gracias a tu audiencia. Bueno, y buen fin de semana porque ya aprovechamos y nos vamos. Está llegando Ariel Callo, está llegando Hoy se juega. Que tengan un buen fin de semana. Le preguntamos a la doctora, ¿pálpito para el partido de Argentina? ¿Estás viviendo mundial? Ahora ya terminó la columna. ¿Estás viviendo el mundial? Contanos. Sí, sí, por supuesto, miramos el partido.